que dicen que, por ejemplo, el buen estado de ánimo, la risa, etcétera, levanta la frecuencia del cuerpo y es mejor, y evita todas estas cosas. Por supuesto, aparte de eso, también tomar los recaudos de alimentación, frutas, verduras, entonces, y cuidarse. Y ustedes también, jóvenes, cuídense, por ustedes principalmente y también por sus padres, porque a veces un joven sale a la calle, entonces puede, ojalá que no, traer el virus a su casa. Bueno, es la nueva modalidad. Como alguien dijo, yo escuché, no sé si ustedes, un ministro de salud, no sé de qué país, que le preguntaba a la persona que le entrevistaba, ¿cuándo se va a ir el coronavirus? Y él le dijo, así como llegó el virus de la gripe, que muchos hemos tenido, bueno, no es tan fatal, y no se fue. Llegó el dengue y no se fue. Ha llegado este virus, tampoco se va a ir. Así que no nos queda otra que tomar las previsiones de alimentación, de cuidados y de todo eso, y ojalá si haya la vacuna en un tiempo prudencial y una vacuna confiable para que también no tengamos miedo de la vacuna, que es otro tema. Y pues esto va a pasar, pero mientras tanto, mantengamos siempre la fe, el entusiasmo en lo que estamos haciendo y en parte creo que estas clases que estamos pasando de forma virtual nos ayudan a no estar pensando tanto en la pandemia. Es más, yo les cuento que hace un buen tiempo casi ya no quiero ni ver los informativos televisivos porque todas son noticias malas y uno escucha noticias malas y que se queda estresado, ¿no? Además, no tengo tiempo porque tengo que calificar sus tareas y preparar la clase. Bueno, entonces continuemos haciendo un par de problemas más del tema que vamos a evaluar la próxima semana. Como ya han estado viendo, haremos un problema más de hidrostática y luego dos problemas de hidrodinámica, que son los temas cortos para la segunda evaluación parcial. Espero que ahí está. Tres líquidos inmiscibles que no se mezclan, de densidades 1, 0,6 gramos por centímetro cúbico y 2, 0,8 gramos por centímetro cúbico, 3, 1 gramo por centímetro cúbico, están en un recipiente como se muestra en la figura. Las alturas H1, H2 y H3 son iguales a 20 centímetros. Calcular la presión absoluta en el fondo del recipiente. Entonces, este es el problema. Tenemos que calcular la presión absoluta. La presión absoluta. Y ya sabemos que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Entonces, aquí en el fluido, que lo voy a ampliar un poquito, ya. Están actuando, por una parte, la presión atmosférica, estas flechas en la superficie libre indican la presión atmosférica. Aparte de eso, el primer líquido 1, el líquido 1, también ejerce una presión, por supuesto, hidrostática hacia abajo. Presión hidrostática. El líquido 2 también ejerce una presión hidrostática sobre el otro líquido. Y el líquido 3, una presión sobre la base. Entonces están actuando estas presiones. La presión 3 del líquido 3, la presión 2 del líquido 2 y la presión 1 del líquido 1. De modo que como la presión es fuerza sobre área, entonces la fuerza sobre el área 1, la fuerza sobre el área 2, más la fuerza sobre el área 3, que son presiones, más la presión atmosférica es la presión absoluta. Es la presión absoluta. Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Entonces, esto lo voy a abordar las flechitas. Estas. Ya. Bueno. La presión absoluta, entonces. La presión absoluta
la presión absoluta en la base será igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Recuerden que la presión hidrostática es densidad por gravedad por altura, ¿no? En el examen que tengamos parcial, la próxima semana preguntaré ¿a qué es igual la presión hidrostática? La presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Por supuesto, del líquido, del primer líquido, del líquido 1 y la altura 1. Este es un subíndice, densidad 1, que es 0,6, la altura 1, que es 20 centímetros, más la presión del líquido 2, también hidrostática, más la presión del líquido 3. Entonces sería, esta sería la suma de presiones. Voy a agrandarlo un poquito. Ya. Densidad 2 del líquido amarillo, altura 2 del líquido amarillo, densidad 3 del líquido celeste y altura 3. Básicamente esta sería la solución. Lo demás, o el planteo por lo menos, lo demás simplemente es emplazar los datos y se conocen todos los datos. Se conocen todos los datos, entonces simplemente es emplazar los datos. Si quieren, esta es la presión hidrostática del líquido 1. Esta es la presión hidrostática del líquido 2. Y esta es la presión hidrostática del líquido 3. Además hay un detalle, que las alturas son iguales. Como las alturas son iguales, entonces podemos decir simplemente altura, que es h, altura y altura, porque las alturas son iguales. Si quieren, lo colocamos aquí del problema. Estamos diciendo que las alturas son iguales. Las alturas son iguales. Entonces, como las alturas son iguales, simplemente diremos h. Y ahora sí se puede factorizar. Como dije, en la primera ecuación se puede desplazar y hacer operaciones. Pero creo que más práctico es factorizar esto. ¿Cuál es el factor común? GH. Entonces factorizamos GH. El primer término, la presión hidrostática 1, densidad 1, por gravedad por altura entre GH quedará aquí densidad 1. Va a quedar la densidad del líquido 1. El siguiente, amarillo, densidad 2, GH entre GH quedará densidad 2. Y por último, el tercero, quedará densidad 3. Eso es. Entonces ya se conocen los datos, simplemente se puede reemplazar. Ahora, la presión atmosférica normalmente es una atmósfera, pero si estamos en el sistema sexagesimal, hay que poner la presión en unidades del sistema sexagesimal.
tengan cuidado de ese detalle. Si estamos en el sistema internacional, la presión atmosférica en el sistema internacional. Yo ya copié este dato de la presión atmosférica. Simplemente sustituir. Sustituyendo, bueno, aquí la presión. Todos los términos reemplazamos. Entonces la presión atmosférica es esta que he puesto aquí. Esta es la presión atmosférica en unidades del sistema sexagesimal. 1.013.273,9. Más la gravedad. En el sistema sexagesimal será 980. En el sistema internacional 9,8. Centímetros por segundo al cuadrado. La altura es igual, son iguales, igual a 20 centímetros. La altura es 20 centímetros. Y finalmente las densidades. Las densidades que son, densidad 1 es 0,6, densidad 2, 0,8 y densidad 3, 1. 0,6 más 0,8 más 1. En gramos por centímetro cúbico. Eso es. La operación ya matemática de esto, que son multiplicaciones y sumas simples, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? $0,6 más 0,8 más 1 por 20 por 980 más 1.013.273,9. Ah, eso es. ¿Cuándo lo dio? ¿Quién calculó? Me sale, ingeniero, 1.201.433,9. 1.200.000. 201.000. Ya. 1.201.433,9. Bueno, ¿alguien puede verificar? A mí me salió diferente, ingeniero. ¿Cuánto es diferente? 1.060.313,9. 1.060.313,9. A mí igual me salió eso, ingeniero. El último. Sí. Ah, ya. Entonces, eso sería. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Dinas sobre centímetro cuadrado. Muy bien, muy bien. Eso es. Entonces, por mayoría, como expresión, la presión expuesta sobre área serían dinas sobre centímetro cuadrado.
Como es presión, la presión es fuerza sobre dinas por centímetro cuadrado. Esta es la presión atmosférica. Entonces, hemos recordado de que la presión absoluta es igual, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Pero en este caso están actuando tres líquidos. Entonces, es la suma de los tres. La suma de los tres. Recuerden este criterio. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica P sub 0 más la hidrostática, que es densidad por gravedad por altura. Si fuera un solo líquido, ahí. Pero como son tres, se suman las presiones. Ahora, si se pidiera solamente la presión hidrostática, entonces se quita la atmosférica. Si es que se pidiera la presión hidrostática. Bien, este es un primer problema de hidrostática. El siguiente problema es un problema de hidrodinámica. La diferencia de presiones entre el tubo principal y el estrechamiento de un tubo de Venturi es de 1,1 kilogramos por centímetro cuadrado. Las secciones del tubo y del estrechamiento son 900 centímetros cuadrados y 450 centímetros cuadrados. ¿Cuántos litros por segundo fluyen a través del tubo? El líquido es agua. Entonces, aquí está el tubo, que es un medidor de Venturi. Un medidor de Venturi, este medidor. Están los datos. Bien, anotaremos los datos. Datos. La diferencia de presiones. Entonces, presión 1 menos presión 2 es 1,1 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces esta es una unidad de presión. Voy a anotarlo en forma de quebrado para hacer la correspondiente transformación de unidades. Muy bien. Ya. Un poco lenta, pero funciona. Kilogramo. Kilogramo. Por centímetro cuadrado. Entonces anotamos aquí. Aquí. Kilogramo por centímetro cuadrado. Esta es la presión. Kilogramo por centímetro cuadrado. ¿Qué más? Las secciones del tubo y del estrechamiento. Área 1 igual 900 centímetros cuadrados. El área 1, el área del tubo principal, ancho, es 900 centímetros cuadrados. Y el área del estrechamiento, 450. Anotamos el área del estrechamiento, que sería área 2, 450. Bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pide el problema?
Escucho opiniones. Carol Méndez, ¿qué pide el problema? ¿Cuántos litros por segundo fluyen a través del tubo? Muy bien. ¿A eso qué se llama? Litros por segundo. Volumen sobre tiempo, ¿qué es? Volumen sobre tiempo, ¿qué es? David Reyes, ¿qué es el volumen sobre tiempo? Luz Marina. ¿Qué es el volumen sobre tiempo? Caudal volumétrico. Es eso, pero no me preguntes, responde. Está muy bien. Caudal volumétrico. Esta es una pregunta que sí o sí va a entrar en el examen oral del próximo martes. ¿Qué es el caudal volumétrico? Es el volumen que pasa por el tubo en la unidad de tiempo. Caudal volumétrico. La pregunta es el caudal volumétrico, además que se pide en litros por segundo. Entonces, repasen, jóvenes, litros por segundo. O sea, no les puedo decir, por favor, repasen. Es una orden, estudien, repasen. Bien. Por segundo. Bien, este es el tubo de Venturi. El medio de Venturi. Tiene la parte ancha, la parte angosta, y dice, ¿cuántos litros por segundo están pasando? El caudal volumétrico, por aquí. ¿Cuántos, el caudal que hemos indicado, cuántos litros por segundo están pasando? Esa es la pregunta. ¿Cuántos litros por segundo? Es la pregunta, el caudal volumétrico. Entonces, dijimos, para resolver los problemas de hidrodinámica, se aplican simplemente, según la situación, dos ecuaciones. La ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Entonces podemos, o bueno, si quieren ponemos primero caudal. La pregunta es calcular el caudal volumétrico. Calcular el caudal volumétrico. ¿Y a qué es igual el caudal volumétrico? ¿A qué es igual el caudal volumétrico? ¿Cuál es la fórmula del caudal volumétrico? Ya sabemos que el caudal es volumen sobre tiempo, pero ¿cuál es la fórmula del caudal volumétrico? ¿Alguien se acuerda? Si no saben, copien, pero contesten. Busquen en sus apuntes, no sé si tienen apuntes o en su celular. Es igual a la velocidad volumétrica por la área del vector transversal. Muy bien, eso es. Área por velocidad. Es simple. Es simple. Lo que les falta, jóvenes, es estudiar. Estudiar. Es simple. Área 1 por velocidad. O, si quieren, que es lo mismo, porque el caudal se mantiene constante,
el caudal se mantiene constante, es área 2 por velocidad 2, porque es el mismo. Esto es. Se conoce el área, en ambos casos, lo que no se conoce es la velocidad. Se conoce el área, pero no se conoce la velocidad. Digo una vez más, esto es simple, simplemente estudiar. Aquí no hay milagros. Ya les he sugerido yo que para la solución de problemas, el primer aspecto importante es la actitud. O sea, yo puedo hacerlo. Es sencillo. No me chipo. Porque el que piensa que se chipa, se va a chipar. Seguro, 100%. El que cree que no puede, no va a poder. 100%. Entonces, lo primero es la actitud. Yo puedo. Yo resuelvo. Por supuesto, lo primero. Lo segundo es, por supuesto, dominar la parte teórica. Porque si alguien no sabe a qué es igual la fórmula del caudal volumétrico, ¿cómo va a resolver? Imposible. Permítanme contarles una anécdota de cuando yo era joven y hermoso como ustedes, ¿no? Era ayudante de física. Y un amigo me dice, por favor, enséñame física. El profesor no explica bien, no se le entiende nada, ¿no? Bien, entonces le digo, muy bien, era cinemática. Estudia la parte teórica y el sábado nos vemos para hacer la aplicación de problemas a esa parte teórica. Muy bien, llega el sábado, nos encontramos con el amigo y le digo, ¿estudiaste la parte teórica? ¿Qué estudia la cinemática? No sé, es que el profesor no explica bien, no se le entiende nada. A ver, saca tu cuaderno, saca su cuaderno. Lee, busca cinemática, encuentra cinemática. Lee la primera línea. Cinemática estudia el movimiento. Ya, nada más, nada más. Volvé a leer. Cinemática estudia el movimiento. Bien. Ahora dime, ¿qué estudia la cinemática? El movimiento. Eso tienes que vos leer en tu casa. Bueno, sigamos. ¿En qué se mide la velocidad? No sé, porque el profesor no enseña bien. Usted estaba traumado con que el profesor no enseña bien, no explica nada. A ver, sigamos leyendo. La velocidad se mide en metros por segundo. La velocidad se mide en metros por segundo. ¿En qué se mide la velocidad? En metros por segundo. Bueno, mira, querido Augusto, se llama Augusto, yo aquí no puedo ir contigo. Anda a tu casa, aprende esta parte teórica y nos vemos el próximo sábado. Menos mal que no volvió. Dijo, este Lucho es un farsante, no quiso enseñarme. O sea, lo que no puedo, aparte que yo he explicado, no puedo ya repetirles esto, ¿no? Para la solución de problemas, pero bueno, se los digo muy amigablemente para que ojalá estudien. Bueno, sigamos. El caudal volumétrico es el volumen que pasa por el tubo en la unidad de tiempo. ¿Cuánto volumen? ¿Cuántos litros por segundo? La fórmula del caudal volumétrico es área por velocidad. Área por velocidad, sea en la parte ancha o en la parte angosta, porque es el mismo. El área es un dato conocido. Conocemos el área 1 y el área 2 es un dato conocido. Entonces buscamos la velocidad. Además conocemos la diferencia de presiones. Estas son pautas que nos ayudan a la solución del problema. Diferencia de presiones. ¿Por qué nos dan ese dato? Seguramente porque se aplica. ¿Y dónde hay diferencia de presiones? En la ecuación de Bernoulli, ¿no? En la ecuación de Bernoulli. Bueno, sigamos. Entonces ponemos aquí cálculo de la velocidad. Vamos a calcular la velocidad 1. Esto he hecho mal. Cálculo de la velocidad 1. Ya. Y aplicamos la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli. Una broma. A ver,
¿Quién me puede repetir la ecuación de Bernoulli? Yo, ingeniero, A ver, ¿puedo? claro La que sí. presión, la presión 1 más 1/2 de la densidad por el volumen 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. 80% de calificación. Bien, bien. 80 es una buena nota, por si acaso. 80% de calificación, señorita, muy bien, muy bien. Pero tenemos que ser excelentes. Hay un pequeño detalle. Hay un pequeño detalle que lo voy a aclarar. Aquí esto quiero anotar, para que sea más práctico, el 1/2 lo voy a anotar así. Ya. Bien, señorita, muy bien. Dijo 1/2. Lo dijo muy bien, de la densidad. De la densidad, por supuesto, en el punto 1 dijo. ¿Por qué? Aquí, por favor, si puedes repetir. Por la velocidad 1 al cuadrado. Muy bien, ahora sí 100%. Ahora sí le doy el 100%. Bien, muy bien. Ahora sí 100%. ¿Por qué dije 80%? Porque cuando se repitió la señorita, y no está mal, ven, yo también me equivoco, no equivocarse no es pecado, por si acaso, ¿no? Dijo volumen, por eso dije yo 80%. Pero ya cuando dijo aquí se dio cuenta, y eso es así, como se da cuenta, y dijo velocidad. Evidentemente es la velocidad. Densidad por gravedad por altura 1. Entonces, eso es. Muy bien, de todos modos, está muy bien. Me alegra que vayan memorizando esto porque es otra pregunta del examen de teoría. Dígame la ecuación de Bernoulli y como dijo la compañera, dicen de esa manera. La presión en el punto 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad, 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a lo mismo en el punto 2. Entonces, reitero, es la velocidad. Muy bien, señorita, felicitaciones. Esta es la ecuación de Bernoulli, que lo voy a aclarar un poquito y ponerlo al centro. Bien. Entonces, de esta fórmula podemos despejar la velocidad 1. Además, cuando aplicamos la ecuación de Bernoulli, siempre se marca un nivel de referencia. Eso ténganlo presente. Marcamos un nivel de referencia en cualquier altura. Podría estar aquí. Esto sería, por ejemplo, el nivel de referencia altura 0. Entonces vemos que la altura al punto 1, esta sería, voy a cambiarlo aquí de color. La altura al punto 1, que sería esta, es igual a la altura al punto 2, en la parte central, por supuesto, ¿no? O sea, las alturas son iguales. Altura 1 es igual a altura 2. Cuando es horizontal, altura 1 es igual a altura 2. Ahora, lo más conveniente, para no estar pensando en alturas, cuando es horizontal, lo más conveniente es marcar ese nivel de referencia de altura 0 pasando por los mismos puntos. O sea, esto sería el nivel de referencia de altura 0. Altura igual a 0. Entonces,
H1 vale 0 y H2 vale 0. O en todo caso se van a simplificar. Entonces vamos a hacer eso. Al ser horizontal, o están en el mismo punto, H1, bueno, es minúscula. H1 es igual a H2. Porque es horizontal, están a la misma altura. Por eso se pueden simplificar esos puntos de H1 y H2. Están a la misma altura. Si quieren, es horizontal. Es horizontal. Bien, entonces, aplicando eso aquí a la ecuación de Bernoulli, se van a simplificar altura 1 y altura 2. Y aquí podemos sacar la diferencia de presiones. La diferencia de presiones, ¿qué sería? Presión 1 menos presión 2. Lo que aquí no cambié es esto. Este es 2. Bueno, la densidad es la misma. Vamos a ponerlo simplemente densidad. La densidad es la misma, simplemente densidad. Aquí era el punto 2, la velocidad 2, y aquí sí la altura 2, eso que no lo puse. Ya. Ahora sí. Densidad, esta es la presión 2. La densidad no cambia, por eso que estoy poniendo simplemente densidad. Ahora sí. La presión 2 que está sumando en el segundo miembro pasa a restar en el primer miembro y lo quitamos de aquí. Ya. Esto también era 2. La velocidad, bien, eso es. Esta presión dinámica, un medio de densidad por velocidad 1 al cuadrado que está sumando en el primer miembro, pasa a restar al segundo miembro. O sea, simplemente estoy haciendo la parte matemática de despejar presión 1 menos presión 2, y de aquí lo quitamos. Eso es. Simplemente he despejado presión 1 menos presión 2. Se puede aquí factorizar. Se puede factorizar un medio de la densidad. Esta ecuación la tienen, pero de todos modos, a manera de práctica, estamos repitiendo. Factorizamos un medio de la densidad y quedaría esta expresión. Velocidad 1 al cuadrado, menos velocidad 1 al cuadrado. Factorizando. Hemos factorizado. Entonces, por una parte hemos aplicado la ecuación de Bernoulli. Y luego, como queremos sacar la velocidad 1, colocamos la velocidad 2 en función de la velocidad 1, y eso se hace con la ecuación de continuidad. Eso se lo hace con la ecuación de continuidad. ¿A qué es igual la ecuación de continuidad? ¿Se acuerdan?
es el área 2 por el volumen 2. Es Muy igual al bien. área 1 por el volumen 1. Bien. Eso es, gracias. Área 1 por velocidad 1. Área 1 por velocidad 1. Es igual. Voy a hacerlo con color azul. Como ya vimos, área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Esta es la ecuación de continuidad. El caudal volumétrico o el caudal másico es el mismo en cualquier sección del tubo. Y de aquí podemos despejar la velocidad 2. La velocidad 2 será igual al cociente de área 1 por, que está en el otro miembro. A ver, vamos a ver cómo sale. Este cociente, este factor queda en el numerador. Y área 2 pasa a dividir. Esa sería la velocidad, que se sustituye aquí. Vamos a sustituir la velocidad 2 ahí. Sustituyendo. Sustituyendo. Pero está al cuadrado. Al cuadrado. Entonces, en lugar de escribir esto, aquí tenemos que escribir, a ver cómo nos sale. Será una fracción donde aquí está ya, qué bien. Bueno, entonces, esto, área 1, al cuadrado, porque está al cuadrado, aquí por el 2, ese, pondré al cuadrado, por velocidad 1 al cuadrado, sobre área 2 al cuadrado. Muy bien, eso es. Luego se factoriza velocidad 1, ya está en el paréntesis está la velocidad 1 y eso se va a factorizar. En el paréntesis está la velocidad 1 y factorizamos. Aquí sacamos la velocidad 1 al cuadrado como factor común. Y quedará las áreas. Quedará área 1 sobre área 2 al cuadrado menos 1. Voy a procurar aquí hacerlo directamente, entonces. A ver cómo sale. Otro factor, que es un cociente. Aquí.
Vamos a sacar el factor común, a sub 2 al cuadrado. Área 2 al cuadrado. Área 2 al cuadrado entre área 2 al cuadrado queda 1. Por área 1 al cuadrado. Entonces, aquí quedará este factor. A ver, quedaría área 1 al cuadrado. Menos esto. Muy bien. Aquí queda área 1 al cuadrado y aquí queda área 2 al cuadrado. Ahora sí, de aquí despejar la velocidad 1. Despejar la velocidad 1. Despejando velocidad 1. ¿A qué será igual entonces la velocidad 1? Despejen. Despejen la velocidad 1. Por supuesto, como está al cuadrado, va a ser raíz, pero a cuadrado está dividiendo, va a pasar a multiplicar. A cuadrado está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces sería a sub 2. Área 2. Por raíz, hay que sacar la raíz porque es b1 al cuadrado. Para eliminar ese cuadrado sacamos la raíz. Y quedará también un cociente. Ah, está mal. Esto. Tenemos 2 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Aquí sería 2 por, a ver cómo sale, voy a poner la diferencia de cuadrados. Si es que sale bien y si no, hacemos por partes. No. Vamos a hacerlo por... Ya, sería la diferencia de cuadrados. Es decir, aquí quedaría presión 1 al cuadrado. No, no es al cuadrado. P sub 1 menos P sub 2. Sería eso. Y además aquí hay un 2. Presión 1, presión 2. O sea, este 2 del 1 medio que está dividiendo pasa a multiplicar a las presiones al segundo miembro. ¿No? En el denominador sería entonces
Aquí vamos a hacerlo de forma parecida. Tendríamos área 1 al cuadrado menos área 2 al cuadrado que está multiplicando a la velocidad 1 pasa a dividir al otro miembro. Colocamos entonces, aquí sería área 1 al cuadrado menos área 2 al cuadrado. Lo que estoy haciendo simplemente es la parte matemática de despejar la velocidad 1. Ya. Y la densidad que estaba multiplicando la velocidad pasa a dividir. Bien. Entonces, he sacado la fórmula de la velocidad en base a los datos que tenemos. Reemplazan los datos y me avisan cuánto es la velocidad. Reemplacen los datos y me avisan cuánto sale la velocidad. ¿Alguien sacó? El área 2 son 450. Área 2 es 450. Raíz cuadrada. Ponen los valores. Ingeniero, una preguntita. El Dígame. 450, que sería el área 2, no se tendría que convertir a metro cuadrado por la diferencia de presiones que no están en la misma unidad. No. La diferencia de presiones están en el sistema A. Gracias por la pregunta, señorita. Muy bien. Tiene razón. Lo que tenemos que hacer es aquí, que no hice al principio, llevar la presión a unidades del sistema sexagesimal o internacional. Como están en centímetros, mejor llevemos al sexagesimal. Muy bien, bien la pregunta, porque eso nos aclara. Justamente es otro de los temas que yo estaba notando. Bueno, entonces vamos a llevar la presión a unidades del sistema sexagesimal. Y está en centímetros el área. Entonces,
la diferencia de presiones. Dice que la diferencia de presiones está en kilogramos por centímetro cuadrado. Necesariamente tienen que ser kilogramos fuerza. Hay kilogramos fuerza y kilogramos masa. Entonces, como está el dato ese, con seguridad son kilogramos fuerza. Entonces, hay que buscar un kilogramo fuerza, ¿a cuántas dinas equivalen? Si están con su celular aparte, pueden buscar un kilogramo fuerza, ¿a cuántas dinas equivalen? Y ponemos la transformación directamente. A ver, busquen. ¿A cuánto? En dinas. Un kilogramo fuerza. Ya. ¿Alguien encontró? Sí, no sé si esté bien, pero dice 980.665 DINA. Está muy bien. ¿Lo encontró en Google con su teléfono? Bueno, como lo he hecho, pero está bien. Está bien. Entonces, multiplicando ese valor, 986,65 por 1,1, sale esto. 1.078.731,5. Ahora sí, son dinas por centímetro cuadrado en el sistema sexagesimal. Dinas por centímetro cuadrado. Está muy bien, muchas gracias. Como ven, ahora la verdad que la información en todas las ciencias es muy fácil buscar en Internet. Es muy fácil, es muy fácil. Ahora sí, estamos, y ese es un detalle que yo hoy, como les dije, o sea, uno puede equivocarse, eso no es pecado, pero en el momento se da cuenta. La compañera que se dio cuenta y me dijo, lo pasamos a Newton, ella pensaba hacer en el sistema internacional. Entonces, como aquí estamos ya el área en el sistema sexagesimal, yo preferí hacerlo en el sistema sexagesimal. La otra sería también hacerlo en el sistema internacional. Entonces buscamos un kilogramo fuerza, ¿a cuántos newtons equivalen? También se puede hacer de esa manera. Entonces, eso es importante. Y se puede buscar, como dije, la información ahora sí. Además, el problema pide en litros por segundo. Entonces, este es el dato de la presión. Este es el dato de la presión. Ahora sí, que están todas las unidades en el sistema sexagesimal, nos vamos a la velocidad y aquí la 2 por ese dato. ¿Qué es la presión? Ya. La densidad, no puse la densidad en los datos. Es agua. El líquido es agua. La densidad es 1 gramo por centímetro cúbico. No lo puse como dato, no importa, pero ya sabemos que es 1. La densidad. 1, lo voy a poner por
área 1 al cuadrado. Área 1 al cuadrado. Menos área 2 al cuadrado. El área 1 son 900 al cuadrado y el área 2, 450 al cuadrado. Ahora sí, como estamos en el sistema sexagesimal, la velocidad nos saldrá ¿en qué? ¿Cuánto sale eso? Me sale 848,03 centímetros sobre segundo. 843,03 centímetros por segundo. Muy bien. Y finalmente sustituimos en el caudal. Sustituimos. Ingeniero, ¿Sí? 848. Gracias. Sí, está bien. Muy bien, confirmado. Sustituimos en caudal volumétrico. ¿Qué es lo que queremos saber? Y ya lo tenemos aquí. Aquí. Sustituimos en el caudal volumétrico. Ahí me pasé. Sustituimos. Caudal volumétrico. Área 1, 900 centímetros cuadrados. Por la velocidad 1. ¿Qué es esto? Entonces, eso nos da la expresión del caudal volumétrico. ¿Cuánto da? $763.227. Gracias. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? El volumen, ¿en qué se mide en el sistema sexagesimal? ¿El volumen en qué se mide en el sistema sexagesimal? Centímetros cúbicos. Muy bien. Centímetros cúbicos por segundo. Esta sería la respuesta en centímetros cúbicos por segundo. Pero el problema dice ¿cuántos litros por segundo? ¿Cuántos litros por segundo? Entonces pasamos los centímetros cúbicos a litros. ¿Cuántos litros por segundo? Pasamos los centímetros cúbicos a litros. Voy a copiarlo otra vez. Y aquí anotamos el factor de conversión. Aquí o al revés, 1 litro tiene 1000
centímetros cúbicos. Un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces, se va a ir centímetro cúbico con centímetro cúbico y quedará 763,227 litros por segundo. Esa es la solución. $763,227 litros por segundo. Bien, hemos hecho un problema de aplicación del medidor de Venturi. Teníamos como dato la diferencia de presiones y las secciones o áreas 1 y 2. La pregunta era el caudal volumétrico. Bueno, litros por segundo es caudal volumétrico. Entonces, esa es la pregunta. Conocemos el medidor de Venturi, que es esto. Entonces, el caudal es igual al área 1 por la velocidad 1. Es el caudal. En el punto 1 o en el punto 2 da lo mismo. Hemos decidido hacer en el punto 1 y calculamos la velocidad 1. ¿Qué se aplica? La ecuación de Bernoulli. Y luego aplicamos la ecuación de continuidad. Entonces, como dije, estas son las ecuaciones que se aplican a todos los problemas de dinámica de fluidos. La ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Se aplican a la solución de todos los problemas de dinámica de fluidos, solamente es la cuestión de interpretación. Un dato importante que la compañera se dio cuenta es verificar que las unidades estén en el mismo sistema. Y luego ya lo demás es la parte matemática de la ecuación de Bernoulli, despejar presión 1 menos presión 2, de la ecuación de continuidad, sustituir o despejar la velocidad 2, sustituir y luego despejar la velocidad. Y finalmente colocar las unidades y sacamos el caudal en el sistema sexagesimal, centímetros cúbicos por segundo, y hacemos la transformación con este factor de conversión para transformarlo a litros por segundo. Eso es. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna. Bueno. Un descanso de unos 6 minutos para caminar un poquito, tomar un refresco, un café, un vaso de agua, o salir al patio a respirar aire puro. El día está hermoso, lleno de sol. Entonces, un descanso de 5 o 6 minutos y volvemos para terminar la clase. Problema número 3. En cierto punto de un tubo, la velocidad del agua es 60 centímetros por segundo y la presión manométrica 2,55 kilogramos por centímetro cuadrado. Calcular la presión manométrica en un segundo punto del mismo, situado 15 metros por debajo del primero, si la sección transversal del segundo es el doble que la del primero. Entonces es importante leer con atención el problema, sin prisa y sin pausa. Está el dibujo, de todos modos. Luego, anotaremos los datos.
datos. En un cierto punto de un tubo, la velocidad del agua, es agua, es de 60 centímetros por segundo. Velocidad 1, 60 centímetros por segundo. La velocidad 1. Velocidad 1 igual 60 centímetros por segundo. ¿Y la presión manométrica? La presión manométrica presión 1. Hola. 2,55 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces ya tenemos aquí, lo voy a hacer la unidad para... kilogramos por centímetro cuadrado la presión manométrica. Ya. Calcular la presión manométrica en un segundo punto. Presión 2. Calcular la presión manométrica en un segundo punto. Sería la presión 2. Que está situado 15 metros debajo del primero. metros. Si la sección transversal del segundo es el doble que la del primero. La sección transversal son área 1 y área 2. Entonces, área 1 y área 2. Bien, leemos una vez más. En cierto punto de un tubo, la velocidad es 60 centímetros por segundo. Está la velocidad. Y la presión manométrica es 2,55 kilogramos por centímetro cuadrado. La presión en el punto 1. Calcular la presión en el punto 2. Esta es la incógnita, la presión en el punto 2, que se encuentra 15 metros por debajo del primero. La diferencia de altura entre el primero y el segundo es de 15 metros. Y este dato clave, si la sección transversal del segundo es el doble que del primero, no dice cuánto. Podríamos poner entonces A. Si la sección del primero es 1 y la segunda es el doble, ¿cuánto sería? 2A. ¿Cuánto? La primera es A, la segunda es el doble. ¿Cuánto sería? 2A. Correcto, 2A. Bien. Entonces, otra vez presión y presión.
Y la ecuación que conocemos cuando hay presión es la ecuación de Bernoulli, que la voy a copiar. Ya, tenemos la ecuación de Bernoulli. Y se hace el análisis en esta ecuación. Dijimos, para aplicar la ecuación de Bernoulli, lo que se hace es marcar un nivel de diferencia de altura cero. Un nivel de diferencia de altura cero. Entonces, como le dije, lo más conveniente es marcar ese nivel de diferencia que pase por un punto. El punto 1 está en la parte superior. El punto 1. Aquí está el punto 1. Y aquí está el punto 2. Entonces, es conveniente siempre marcar un nivel de diferencia que pase por un punto. Haremos que pase por el punto 2. Este es el nivel de diferencia de altura cero. Y la diferencia de alturas entre el punto 1 y el punto 2 sería entonces esta. Aquí está esto. Esto es Y o H. En este caso sería, vamos a ponerlo para mantener la nomenclatura. Esta es la altura 2. Voy a hacerlo de esta manera. Dijimos la altura 1, o perdón, la altura de referencia es 0. Y aquí está la altura 2. Altura 2, que serían los 15 metros. Eso es. Entonces, esto es importante que ustedes escriban o dibujen el nivel de diferencia que estamos haciendo. Ah, está mal. Esto sería más bien la altura 1, porque la altura 2 es 0, según lo que estamos viendo los datos, sería la altura 1. Porque el punto 1 está a 15 metros. Altura 1. 15 metros. Entonces, esto es importante que anoten fundamentalmente dónde estamos tomando como referencia altura 0. En este caso, que pasa por el punto 2, y altura 1 es 15 metros. Eso. Bien, eso vamos a aplicar aquí en la ecuación de Bernoulli. Aquí. Lo voy a bajar aquí abajito. Bien. ¿Dónde? Altura 1. Ah, antes de eso, para que no nos olvidemos, aquí en las unidades. Haremos las transformaciones para que no nos olvidemos, como el problema anterior. ¿Quieren hacer en el sistema internacional o sexagesimal? Internacional. Muy bien. Entonces llevamos esto, los centímetros por segundo a metros por segundo. Voy a anotarlo como estoy haciendo de esta manera para que sea más comprensible.
la transformación. Centímetros sobre segundo. Tenemos que llevarlo a metros por segundo. Bueno, se podría hacerlo directamente dividiendo entre 100, pero para que veamos cómo se hace, lo anotamos. Un metro tiene 100 centímetros. Por tanto, esto será 0,60 metros por segundo. 0,60 metros por segundo. Hemos llevado la velocidad de centímetros por segundo a metros por segundo. Aquí lo propio, multiplicamos por un factor de conversión para llevar los kilogramos a newtons y los centímetros a metros, ¿no? Por si acaso, a ver cómo sale esto. Un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Aquí, un metro cuadrado. Un metro cuadrado. Un metro tiene 100 centímetros, al cuadrado 10.000. Con eso transformamos los centímetros a metros. Los centímetros a metros. Y aquí, un kilogramo fuerza, ¿cuántos newtons tiene? Pueden buscar en internet o en su tabla. Un kilogramo fuerza. ¿Cuántos newtons tiene? En 9,800. 9,8. Gracias. Normalmente se toma como 9,8. Entonces, ahora sí. ¿Cuánto da? Centímetros va con centímetro cúbico, kilogramo con kilogramo. ¿Cuánto daría? $249.900. 249.900 newton por metro cuadrado. Entonces, ya la presión en el sistema internacional se mide en newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado. Bien, entonces estos datos que estamos anotando, pueden ustedes anotarlo, ¿no? Para que cuando toque el examen no estén buscando o calculando, aunque igual se puede buscar, pero sí, solamente van a tener que ocupar algo más de tiempo. Entonces, esta equivalencia. Un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newtons. O lo que vimos en el problema anterior que hicimos, un kilogramo fuerza equivale a esta cantidad de dinas. Esos datos, lo van a anotar, lo voy a dejar yo así en color. Estos lo voy a pasar cuando termine la clase a mi estimada administradora Marina, Karima,
Ingeniero, creo que a mí me salió diferente el de abajo. Otro dato me salió. ¿Cuánto sale? Lo- Me salió 240 no, 24.990. Ya. ¿Alguien puede corroborar, por favor? A ver. ¿Alguien? 2.55 por... Aquí me faltó un cero, por si acaso, por favor. Un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. 10.000 por 9,8. Sí, así sí da. Ah, ya. Sí. Ya, gracias. De todos modos, muchas gracias. Eso es. Ya. Y altura de metros, ya estamos en todo el sistema internacional. Ahora sí. Aquí. Volviendo al análisis, la ecuación altura 1 es 15 metros. Igual 15 metros. Punto y coma. Altura 2 es 0. Altura 2 es 0. ¿Qué más? Conocemos la velocidad 1, pero no conocemos la velocidad 2. Entonces calculamos la velocidad 2. Se conoce altura 1, altura 2 es 0. Si quieren despejamos, porque lo que estamos buscando es la presión 2. Podemos hacer primero eso si quieren. Vamos a anotarlo al revés. Para hacerlo más práctico. Bueno, lo que estamos buscando es la presión 2. Por eso que he anotado al revés. Da lo mismo pasar de un número a otro, no importa. Es eso. Entonces, decíamos la altura 2 es 0. Este término se va a ir. Y este otro término que está sumando va a pasar a restar. Aquí. Menos este término que está sumando en el primer miembro pasa a restar al segundo miembro. Y lo quitamos de aquí. Además, si quieren se factoriza, si no, no. Como quieran. Si quieren se factoriza. No conocemos la velocidad 2. La velocidad 1 sí se conoce, pero la 2 no. Y eso se calcula con la ecuación de continuidad. Calculamos con la ecuación de continuidad. Igual. Ya. Entonces, voy a anotar la fracción aquí. Ya. El área 1. El área 1 es A y el área 2 es 2A.
El área 1 es A. Por velocidad 1, que es 0,60. Y el área 2 es el doble, 2A. Por consiguiente, la velocidad A con A se simplifica. 0,60 entre 2, 0,30 metros por segundo. Entonces, recuerden siempre, cuando el área aumenta, la velocidad disminuye. Cuando el área aumenta, la velocidad disminuye. Entonces ya se conoce la velocidad y sustituimos todo. Sustituimos. Luego, sustituyendo. Aquí en la ecuación de presión. Aquí. Si quieren se puede factorizar, eso más vamos a hacerlo aquí. Si prefieren se factoriza, no es necesario, pero es más práctico. Ya. Entonces ya reemplazando, la presión 1 es esto. Más esto. Por si acaso, ¿cuánto es la densidad del agua? Porque es agua, creo que sí. A ver. Agua. ¿No? Agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? 900. Bueno, en el sistema sexagesimal es 1. En el sistema internacional es 1000. 1000 kilogramos por metro cúbico. Esta es la densidad del agua en el sistema internacional. Esa es la densidad del agua en el sistema internacional. La velocidad 1, aquí la velocidad 1 era 0,60 al cuadrado, menos la velocidad 2 es 0,30 al cuadrado, no, tengo que hacerlo aplicando esta expresión. Ahora sí. 0,60 al cuadrado, 0,30 al cuadrado, y sus unidades son metros por segundo. Las unidades son metros por segundo. Pero como está al cuadrado, tenemos que elevar al cuadrado.
aquí sí sería metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Se hace la operación y el resultado, como expresión en el sistema internacional, va a salir en Newton por metro cuadrado. Lo que salga son Newton por metro cuadrado. Esa sería la presión manométrica en el punto 2. Como ven, hemos aplicado la ecuación, siempre se aplican las ecuaciones de Bernoulli y de continuidad. La ecuación de continuidad hemos aplicado a este problema y también la ecuación de Bernoulli. Entonces, generalmente en todos los problemas de dinámica de fluidos se aplican una o las dos. Y por supuesto, caudal volumétrico, caudal másico, y luego verificar las unidades. En todo caso, esto lo voy a mandar en un par de minutos a Marina. Recordarles que hay dos noticias, una buena y otra mala. ¿Cuál quieren saber primero? La mala. ¿Otra opinión? Mala. Mala. ¿Las señoritas? La mala. La mala. Ya. Técnicamente siempre es mejor escuchar la buena noticia. Porque si uno escucha la mala, ya la buena no tiene mucha alegría, mucho sentido. Preferentemente yo siempre procuro escuchar la buena noticia y después la mala. Bueno, la buena noticia es que el examen oral es el próximo martes y el examen de problemas el próximo sábado 30 de enero. Esa es la buena noticia. La mala noticia de que mañana no hay clases. Mañana viernes no hay clases, esa es la mala noticia. Es día del Estado Plurinacional. Bueno, entonces mañana, no habrá mañana laboratorio porque no hay clases. Estudien la parte teórica para el día martes y bueno, y practiquen los problemas para el día sábado. El requisito para dar el examen oral y de problemas es tener las tareas semanales presentadas hasta la semana 9 y el libro 1 y 2. Yo tendría aquí a la mano la lista, es más, ya lo tengo. Entonces solamente voy a llamar a los que tienen las tareas presentadas. Bien hecho, vean, hay estudiantes que hacen un trabajo extraordinario y eso es importante. Aprender buenos hábitos en la formación como estudiante. Porque algunos tienen menos hábitos. Por ejemplo, en el grupo son 70 y hay 35 que no vienen. Es un mal hábito. Imagínense cuando sean ingenieros profesionales que no vayan al trabajo para que los voten. Otro tema, la puntualidad, etcétera. Hacer las cosas bien, de calidad. Hay estudiantes excelentes, muy buenos. Y uno que otro, menos mal que son pocos, lo hacen por presentar, ¿no? Creen que yo no me doy cuenta, la letra como sea. Si pudieran hacer el reglón triple saltado, harían triple saltado, porque no es cuestión de hojas, es cuestión de contenido, pero bueno, hay de todo en la vida del Señor. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de terminar? Ingeniero, ¿el sábado el examen va a ser en la mañana o en la tarde? En la tarde. Ah, ya, gracias. Lo que pasa que, ¿por qué he tomado esta decisión? Algunos estudiantes se han quejado. Lo que pasa es que un primer grupo da el lunes y muchos ya entran a ese grupo y ven, otros dan el martes, otros el miércoles, y el del martes es más fácil que el del miércoles. Yo no pienso así, porque, por ejemplo,
En el examen, por ejemplo, si doy un problema de resorte al uno, al otro también. Pero la pregunta era diferente. Calcular si la constante K o calcular el periodo. La pregunta era diferente, pero el tema era el resorte. O había un problema de, por decir, de ondas. Entonces, simplemente, para mí es lo mismo, pero para que nadie esté descontento. Además, en el pasado, jóvenes, hace años, se trabajaba multigrupo en física presencial. Normalmente sábado o domingo, cuando no hay clases, ¿no? Presencial. Entonces, ahí iban todos los profesores, un mismo examen para todos, y era importante porque a veces habían profesores que no avanzaban todo el tema. Otros profesores sí avanzamos, ¿no? Nosotros avanzamos, bueno, por lo menos los grupos míos, el 100%. Entonces, se obligaba de alguna manera que todos los docentes practican los temas. Por una parte era así. Y la calificación era de otro grupo. Yo calificaba otro grupo. A mis estudiantes calificaba otro profesor. Bueno, eran tiempos, eran otros tiempos, pero estos son tiempos mejores. Así que eso va a ser así. ¿Alguna pregunta más? Si no, nos despedimos. Bien, ¿están todos contentos? Entonces, jóvenes, hasta el día martes. Hasta luego, ingeniero. Tarea. Muchas